las personas que nos diligencien el formato de asistencia, el link de asistencia que hemos colocado en el chat, pues allí solicitamos su correo, a vuelta de correo le haremos llegar el video, este video de la tercera conferencia. Y si nos escriben y nos dicen que les falta la primera y la segunda, pues se las hacemos llegar también. Bueno, muy bien. Vamos a presentar hoy las personas que van a estar a cargo de esta tercera conferencia de cooperación internacional llamada Proyectos, porque ese es el punto, el tema central el que vamos a estar hablando hoy. Este tema lo vamos a desarrollar el equipo profesional de Azorucali. Como siempre y agradeciendo, nos acompaña José García Reyes, que ya hemos dicho es licenciado en Derecho de la Universidad de Granada, España, y que es estudiante del Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo, Gestión y Dirección de Proyectos de la Universidad UNIR de España también. La segunda persona que nos va a acompañar, en este caso soy yo, mucho gusto. Mi nombre es Carmen Tulia Arara Torres, soy trabajadora social y psicoterapeuta, y soy la persona que va en segunda instancia a estar hablando con ustedes sobre los proyectos y una metodología muy particular de los mismos. Y finalizamos con Aristóbulo Garaviño Malagón, a quien le gusta que lo llamen Aris, que es su apóstrofe de nombre. Bueno, aquí estamos viendo algunas experiencias académicas y de trayectoria de vida de Aristóbulo, que es la persona que va a terminar presentándonos un proyecto de cooperación internacional que fue aprobado un tiempo atrás. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy. José nos va a estar hablando sobre las generalidades del proyecto. Es la persona que nos va a decir de una manera muy, digamos, muy sucinta, muy rápida, qué compone de manera general un proyecto, obviamente con este contexto de cooperación internacional. Luego voy a estarles hablando del marco lógico, es el segundo punto. Eh, Vamos a ver en qué consiste esta metodología que es la más solicitada para la elaboración del proyecto. Y finalizamos con un ejemplo de un proyecto de componente internacional que fue aprobado. Queremos también decirles que se sientan en plena libertad de levantar la mano y hacer sus preguntas o escribirlas en el chat. Las vamos a tener muy en cuenta. Esperamos que sea una conferencia muy pues animada y al mismo tiempo que les dé mucha información. Entonces, Pep, José, quedamos en tus manos. Gracias, Carmen. Bienvenido a todos y todas, buenas noches. Bueno, estoy viendo que todavía estamos poquitos, imagino que se irán incorporando, Ujú. pero bueno, lo de siempre, que no tengáis ningún reparo en escribir en el chat o incluso activar el micrófono para preguntar, intervenir, incluso para estar en desacuerdo o corregir o como eso lo dejo a vuestro criterio, ¿vale? Bueno, como ha dicho Carmen, yo voy a hablar un poco de las generalidades de los proyectos de cooperación internacional, ¿no? Vamos a intentar definir lo que es un proyecto de cooperación internacional, aunque hay muchísimas definiciones. Nosotros nos vamos a basar un poquito de, como ya en la segunda conferencia hablamos de la APC Colombia y tocamos su página web y sus manuales, pues vamos a, un poco a basarnos en lo que la APC tiene estipulado. Luego hablaremos de los principios de la cooperación internacional, que podríamos haberlo explicado en la primera charla, pero como bueno, tienen que cumplirse estos principios a la hora de elaborar proyectos, decidimos incluirla en esta tercera charla. Luego hablaremos de los criterios técnicos y los criterios de calidad de un proyecto y finalizaremos rápidamente hablando del ciclo de vida de un proyecto para situar luego la próxima parte que va a hablar Carmen del marco lógico, ¿no?
Bueno, vamos a intentar hablar de lo que es un proyecto, vamos a distinguirlo de lo que es un plan, de lo que es un programa. Eh, bueno, si os acordáis, ya hablamos de un plan muy importante en la conferencia pasada, cuando hablamos del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y eso nos indica mucho sobre la diferencia entre un plan y un proyecto. Un plan es un concepto mucho más amplio, ¿no? Es una planificación muy general que define políticas y estrategias de desarrollo, ¿no? Pues para intentar transformar una situación, establecer objetivos, estrategias, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo. A un nivel por debajo encontraríamos lo que es un programa. Un programa también es un concepto menos amplio que el plan, más amplio que un proyecto. Entonces, el programa es el conjunto organizado de todos esos proyectos, ¿no? Por ejemplo, ya si nos estaríamos centrando en una materia en concreta, no sé, me voy a inventar, por ejemplo, el programa del sector agrícola. Pues dentro de ese programa, digamos que se coordina. Sí, perdón, hay un micrófono abierto. Carmen, si me lo puedes silenciar. Hola, Carmen, me has silenciado a mí, creo. ¿Se me escucha ya? Sí, sí, Pepe, no hay problema. Vale. Bueno, eso sería un programa, ¿no? Por ejemplo, el programa, como he dicho, del sector agrícola, pues ya estamos hablando de algo en concreto, pero digamos que está ya orientado a un objetivo común e incluye toda esta constelación de proyectos en materia, en este caso, pues en materia de agricultura, ¿no? Y por último, pues ya hablaríamos, sí, de un proyecto, de algo mucho más específico, ¿no? Y hablaríamos de un proyecto como un conjunto de acciones, ¿vale? Coordinadas y correlacionadas, interrelacionadas, mejor dicho, limitadas en un tiempo, en una región, ¿no? Y con unas metas muy concretas. Eso sería un proyecto que es de lo que vamos a hablar hoy, pero creía importante diferenciarlo de un programa y de un plan, ¿no? Vamos a hablar ahora rápidamente de los principios de la cooperación internacional, ¿no? Estos principios, recordad que en la primera charla, cuando hablamos de la cooperación internacional, pues, al principio, con la creación de la ONU, no estaba muy claro del proceder de la cooperación internacional, no había un marco que lo sostuviese, ni una regla, digamos, ¿no? Y mediante la OCDE, a través de su comité, el CAD, ¿no? Eh, Comité Oficial del Desarrollo. Sí, por favor, diligenciar el lead de asistencia, lo está recordando Carmen en el chat. Es importante que lo rellenéis todos los que os vayáis incorporando a la charla, por favor. Bueno, entonces en el 2005 tuvo lugar la Declaración de París, que de aquí surgieron estos principios de cooperación internacional, este marco sobre los que tendrían que sustentarse los proyectos, ¿no? Y son los principios más básicos de la cooperación internacional, que son los que hay que respetar y seguir a la hora de dedicarse a eso y formular proyectos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del principio primero, ya lo estáis viendo por ahí, en la parte izquierda de la diapositiva, el principio de apropiación. ¿Qué significa el principio de apropiación? Bien, como recordáis, antes los países donantes se utilizaba la cooperación internacional de una manera, bueno, moralmente cuestionable, ¿no? Para defender los intereses del país en otro territorio, ¿no? Incluso se le llegó a llamar neocolonialismo, ¿no? Entonces, este principio de apropiación eh, consiste en que cada país tiene que apropiarse de sus problemas, conocer su problemática, entender la problemática y establecer métodos para solucionar. Nadie va a conocer mejor que el propio país cuáles son los problemas que acontecen. Entonces, es muy importante establecer cuáles son los problemas que tenemos y cómo lo vamos a hacer frente, ¿no? Esto se llama el principio de apropiación, ¿vale? Luego tenemos muy correlacionado con él el principio de alineación, ¿vale? Esto ya también hablamos mucho en la anterior conferencia, cuando hablamos de coordinar la agenda. Cada agencia de cooperación tiene su propia agenda y es importante coordinar esa agenda entre el país donante y el país receptor de recursos, ¿no? Entonces, esta alineación se trata de eso, de alinear las agendas para hacer frente cada uno a sus objetivos.
Ya no es el donante el que decide a qué se va a destinar estos recursos, sino que nos vamos a poner de acuerdo porque en mi territorio ocurre esta serie de problemáticas, ¿vale? Y vamos a ponernos de acuerdo entre los socios, entre ambos socios o más socios, para que los recursos se destinen y para coordinar nuestras agendas de cooperación internacional, ¿no? Sí, José, me Sí, gustaría así recordar que en los anteriores encuentros que hemos tenido, tú hacías referencia, por ejemplo, de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, correcto, y así es. aquí en la alineación, tanto el donante Muy como el importante, receptor deben de verificar que la propuesta de aporte o de intervención del proyecto esté alineado correcto. con el objetivo de desarrollo sostenible que se Así plantea es. Así es, abordar. recordar que la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de la APC Colombia era, digamos, la mezcla, digamos, la integración del Plan Nacional de Desarrollo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un compromiso internacional. Y de ahí surge la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, ¿no? Y el principio de alineación es coordinar los esfuerzos entre las agencias y los entes públicos y privados para hacer frente a esos problemas, ¿no? Vamos con el tercer principio de cooperación, que sería la armonización. De esto también hablamos un poquito en la anterior conferencia. Se trata en armonizar esos recursos de cooperación internacional, evitar duplicidad de esfuerzo. Por ejemplo, imaginad que en una misma localización geográfica, con una misma población objetivo, se dedican unos recursos muy similares duplicados, ¿no? Pues ya estaríamos siendo poco eficientes, ¿no? Por eso hay que coordinar todo esto para que no caigan los recursos en el pozo, ¿no? Y no sé si está con nosotros, teníamos muchos bomberos de Tuluá en la pasada conferencia y estuvimos hablando de las donaciones de camiones, etcétera. Pues una manera de interrelacionarlo con el principio de armonización, pues imaginaos que necesitáis 2 camiones de bomberos, pero si hubiesen 3 no sería mejor en sí, porque tendríais que encargaros del mantenimiento de ese camión, que es costoso y a lo mejor no lo estaríais utilizando tanto, pongamos por ejemplo. Entonces sería mejor, si hay 2 agencias que van a donar camiones, pues en vez de que 3 vayan al mismo sitio, pues que vayan 2 camiones a una central de bomberos y otro camión a otra central diferente, ¿no? Esto sería un poquito el principio de armonización, ¿vale? Evitar duplicidad de esfuerzo, hacer una división del trabajo eficiente, ¿vale? Vamos con el siguiente principio, que sería la gestión orientada a los resultados, ¿no? de desarrollo. Bueno, esto simplemente es un principio que los proyectos están enfocados en unos resultados, en conseguir unos resultados, ¿vale? En dar solución a unas problemáticas. Esos resultados se establecen y para eso están los proyectos, para hacer frente y se hacen para obtener resultados. Esto es el cuarto principio. Y el último ya sería el principio de rendición de cuentas mutua. Rendición de cuentas, transparencia, ¿vale? ¿Por qué mutua? Porque entre los socios, ya sea entre el donante y el receptor, tiene que haber primero, solidaridad compartida, ¿no? De responsabilidad solidaria, mejor dicho, ¿no? Ambos socios son responsables de que el proyecto se haga adecuadamente, de que se consigan los resultados que se buscan y a través de la transparencia y de la comunicación, ¿no? Eso sería el último principio de la cooperación internacional. De hecho, Pepe, aquí sí quisiera también apuntar que este principio es reciente, es relativamente novedoso en Colombia y es lo que se está impulsando mucho la rendición de cuenta mutua, donde se da importancia a la corresponsabilidad tanto del donante como del receptor. Muchos de los proyectos de tipo de cooperación internacional exigen, y tú lo vas a hablar más adelante, de la corresponsabilidad por parte del Estado, por ejemplo, de las contrapartidas, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto, Y sí, entonces en la rendición de cuentas debe mostrarse la efectiva participación de las partes conforme se hayan comprometido. sí, correcto. Carmen estaba levantando la mano, creo. Y sí, también con respecto a esto de la rendición de cuentas, que de acuerdo con Ari es, no, es nuevo, esto no tiene muchos años, de hecho se ha hecho desde que se empezó a pensar en la rendición de cuentas, se han hecho capacitaciones al respecto, porque pues tampoco se tenía mucha claridad sobre el punto.
Pero también sí es bueno decir que a las organizaciones que estamos confederadas, que estamos federadas, tenemos que rendir cuentas. O sea, uno de los componentes que nos permite mantener federadas y certificadas es que cada año rendimos cuentas. Entonces es una, y bueno, ahora lo hemos visto que se ha puesto de moda hasta con los gobiernos de turno, ya terminan rindiendo cuentas. Entonces es una modalidad de proyectos que en el proyecto también funciona. Quería decir eso. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, no veo bien el chat. Si alguien está diciendo algo, Carmen o Ari, me avisáis de alguna pregunta o lo que sea. Bueno, ya hemos hablado de los principios de cooperación internacional. Vamos a hablar ahora de los criterios técnicos de un proyecto. Lo vamos a hablar de manera muy rapidita para no robarle mucho tiempo a Carmen y a Aris. El primer criterio es el de transferencia técnica internacional. Esto se refiere un poco al proceder, a la manera de hacer las cosas cuando se ejecuta un proyecto. Está muy relacionado con el principio de acción con daño, ya que muchas veces cuando las organizaciones que van a hacer proyectos a lo mejor no tienen información o no han hecho un mapeo suficientemente exhaustivo de una zona o una población objetiva, a veces puede creer que está ayudando, pero lo cierto es que estaría perjudicando a esa población objetivo, ¿no? Entonces, digamos, es como un poco la logística, ¿no?, de la ejecución del proyecto. Segundo criterio tendríamos el desarrollo de capacidad. Esto es muy importante, ¿no? Y se parte del punto de vista del no asistencialismo. La cooperación internacional ya hace tiempo que dejó de ser asistencialista, porque la población se vuelve dependiente de esa ayuda y de esa asistencia, ¿no? Entonces esto consiste un poco más en la ampliación de esas capacidades, en el desarrollo de las capacidades de la propia población beneficiaria del proyecto, ¿no? Es muy importante y por eso las labores pedagógicas son importantísimas para seguir con el desarrollo de todas esas mejoras, ¿no?, de las que se hagan. El tercer criterio sería la contrapartida nacional. Tener en cuenta que los recursos de cooperación internacional son una inversión. Entonces, no deben destinarse a gastos de funcionamiento del proyecto, ¿no? Entonces, se piden contrapartidas nacionales, ¿no? Que desde el otro lado, desde los receptores, también aporten un gasto para, como puede ser la compra de un terreno o lo que sea, ¿vale? O la adquisición de bienes de algún tipo, para que todos estos gastos no corran a cargo de los donantes, ¿no? Seguiríamos con el siguiente. Aris. Bueno, racionalidad de la gestión. Esto tiene mucho que ver con el principio de armonización que hemos visto antes, que es sobre la no duplicidad de esfuerzos, ¿vale? El siguiente sería la capacidad técnica, administrativa y financiera, que, bueno, las organizaciones tienen que demostrar que tienen capacidad de administrar recursos, de gestionarlos, de financiarlos. Es muy difícil conseguir recursos si una organización está en números rojos, si no tiene experiencia en la administración y la gestión de recursos, ¿vale? Y el siguiente, Ari, por favor, el trabajo de socios, que tiene que ver con la rendición de cuentas que hemos dicho antes entre los socios, entre el donante y el receptor de recursos, ¿no? Y consiste en un monitoreo y una evaluación conjunta, ¿no?, que nos hacemos mutuamente, y el trabajo en equipo entre ambos socios. Y por último tenemos la participación de los beneficiarios. Estaría en el centro, Aris. Siguiente, por favor. Y siguiente, ya estamos en el último. Ahí está, participación, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes de la apropiación, de que la gente de un lugar sabe mejor que nadie de la problemática y ayuda y forma parte de ese cambio con las sociedades civiles o las organizaciones de sociedad civil
también participan de forma activa en los proyectos, ¿no? En formularlo, en implementarlo. Entonces esto es muy importante. Se llama la participación de los beneficiarios, de los últimos beneficiarios de estos recursos, ¿no? Bueno, pasamos ahora a los criterios de calidad de un proyecto, que estos son los que normalmente son evaluados. Vamos con la siguiente diapositiva, Aris. Estos son los criterios que son evaluados normalmente en la última etapa del proyecto, de la que vamos a hablar ahora. Entonces tú tienes que justificar que tu proyecto cumple cada uno de estos criterios, ¿vale? El primero sería el criterio de ¿qué significa que un proyecto sea pertinente? Pues que los problemas de los beneficiarios se atienden a través de este proyecto, ¿no? Ser atendido mediante este proyecto. Por eso decimos que un proyecto es pertinente, ¿vale? Hemos identificado una problemática, pues tenemos que ver si con este proyecto sirve para resolver esos problemas. Entonces, todo esto lo tenemos que justificar nosotros. Y de hecho luego en la posterior evaluación se va a analizar si nuestro proyecto es pertinente. Si no refleja este criterio de pertinencia, no se nos va a aprobar el proyecto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el siguiente criterio de calidad de un proyecto, que sería la eficiencia. La eficiencia es la relación entre los recursos disponibles y los resultados conseguidos, ¿vale? Cuantos menos recursos disponemos, si con pocos recursos obtenemos los resultados esperados, podemos decir que somos muy eficientes, ¿no? Con poquito obtenemos mucho. Eso es ser eficiente. Con los recursos disponibles obtener los resultados esperados, ¿no? No confundir con la eficacia, que es el siguiente criterio de calidad, ¿no? Que también tiene que ver con el alcance de objetivos y resultados, pero ya obedece a criterios de calidad o de tiempo, ¿no? O de temporalidad, que el proyecto, si se ha hecho con eficacia, es porque se ha cumplido los objetivos en el tiempo establecido y se ha hecho correctamente, o sea, ofrece una calidad el proyecto, que no se ha hecho de cualquier manera, ¿vale? Eso sería la eficacia. Luego tenemos la viabilidad como el siguiente criterio, ¿vale? Que es hacernos la pregunta de ¿este proyecto puede llevarse a cabo? ¿Es real? ¿Estoy siendo realista respecto a los recursos disponibles, respecto a la población que estoy abarcando, respecto a la problemática? ¿Es posible? ¿Tiene consistencia lógica este proyecto que quiero hacer respecto a las problemáticas y a los resultados que estoy estableciendo? Bien. Luego tendríamos, por último, el criterio de calidad de sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad significa que el proyecto, todo lo que hemos hecho durante el ciclo de vida del proyecto, se mantenga en el tiempo. Esto significa que una vez que se dejen de recibir estos recursos de cooperación internacional, ya este proyecto va a andar solo. Todas estas mejoras que hemos conseguido implementar van a resistir el paso del tiempo y que no van a morir y va a ser un destino de recursos inútil, ¿no? La sostenibilidad tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Con la permanencia en el tiempo, con el grado de apropiación y manejo de esas tecnologías. Pues si nos enseñamos, por ejemplo, a la gente beneficiaria del proyecto a manejar las tecnologías que se le han ofrecido, esto no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Hay otros criterios de calidad, ya cada proyecto pues, suele meter o no, hay normalmente el de replicabilidad de un proyecto, el que más también se suele incluir, que es ver la capacidad que tiene un proyecto de replicarse en otras áreas y en otra población, ¿no? Pero principalmente tenemos estos 5 que son los que siempre vamos a tener que ofrecer en un proyecto, ¿no? Y bueno, vamos a pasar por último, antes de que ya nuestra compañera Carmen os hable del marco lógico, vamos a hablar muy rápidamente del ciclo de vida de un proyecto. No confundir con los elementos del proyecto, que son los contenidos del proyecto, el cronograma, la elaboración de presupuestos, los objetivos generales, los objetivos específicos, sino esto es el ciclo de vida desde que se planea un proyecto, desde que se programa un proyecto, hasta que se ejecuta y hasta que se evalúa, ¿vale? Hablamos de la programación, hemos seguido, como hemos dicho, el manual de la APC Colombia, cada manual ofrece, algunos, por ejemplo, no incluyen el de programación, otros sí. Pero bueno, aquí habría que considerar las líneas y modalidades de cooperación de las que disponemos, unos objetivos así un poquito
proyectos generales, tal. Luego tenemos la identificación, que es muy importante. Esto sería el diagnóstico. ¿Diagnóstico de qué? Pues diagnóstico de los problemas, que se hace a través del árbol de problemas. Hay que identificar, hay que diagnosticar los involucrados del proyecto, todo, desde los beneficiarios a todos los participantes indirectos. Hay que hacer un diagnóstico de los objetivos, el árbol de objetivos, muy importante. También se hace justo antes del diseño y la implementación del proyecto. La estrategia, los riesgos, las fortalezas, todo esto forma parte de la identificación, ¿no? Y del diagnóstico del proyecto, ¿no? Luego tendríamos el tercer paso, que es la valoración, que es bueno, el análisis de la viabilidad del proyecto, lo que hemos hablado antes, si podemos hacerlo o no. Una vez que hemos pasado por la programación y por la identificación, debemos preguntarnos, ¿es posible este proyecto? ¿Es viable? Si es así, pues pasaríamos a la siguiente fase, que sería la de diseño y formulación del proyecto, de la que nos va a hablar Carmen, que aquí pues, es donde nos proponemos un objetivo, unos resultados, bueno, todo basado en el marco lógico, que nos lo va a explicar nuestra compañera mucho mejor. Bueno, la negociación, algunos manuales no lo incluyen, se basa simplemente en la aprobación, un trámite administrativo de aprobación del proyecto. Luego tendríamos la ejecución, el monitoreo y el seguimiento del proyecto, que sería ya cuando estamos poniendo en práctica todo lo que hemos hecho anteriormente. Pues cómo hacemos llegar los recursos allá, cómo empezamos la construcción de algo, si esa es la finalidad del proyecto. Tenemos que hacer un seguimiento de si se están cumpliendo los objetivos, un monitoreo de cómo está yendo el proyecto, ¿no? Y finalmente la evaluación, que es bueno, pues, analizar, es un análisis exhaustivo de si hemos cumplido con los objetivos propuestos y que puede afectar se suele hacer evaluación final, un tipo de evaluación se suele hacer al final del proyecto, pero hay tipos de evaluación que afectan a momentos del ciclo de vida del proyecto concreto, ¿no? Y sirve para, bueno, para corregir en caso de que haya algún tipo de fallo, etcétera, ¿no? Esto sería la última etapa del ciclo de vida del proyecto, así, todo visto un poco rápidamente. Y ahora vamos a dar paso al marco lógico que nos va a hablar nuestra compañera Carmen. Adelante, Carmen. Muy bien, muchas gracias, José, muy claro. No sé, a mí me gustaría saber si alguien, antes de continuar con el marco lógico, tiene alguna pregunta o algún aporte. Bueno, parece que no. Está todo claro. Sí, está todo claro o lo otro. Bueno, muy O bien, nada vamos. claro. Sí, o nada claro. Bueno, vamos a hablar del marco lógico. Esta es una metodología para la elaboración de proyectos que hemos seleccionado por ser la que más solicitan desde las diferentes agencias nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué es en sí el marco lógico? Es una herramienta para formular proyectos. Cuando decimos es una herramienta, estamos diciendo que hay otras, existen realmente otras, y de hecho que para llegar aquí al marco lógico se pasó por otro tipo de herramientas. No sé por qué hay eco, no sé por qué hay eco. Bueno, ya parece que se corrigió. Aprovecho para recordarles que por favor llenen el link de la asistencia. Y bueno, entonces les decía, porque hay otra serie de herramientas que nos permiten formular proyectos, pero ustedes lo van a ver ahora en el desarrollo de esta herramienta y la presentación del mismo. Tenemos, esta es más, es la que más permite precisar y el proyecto como tal, y lo más importante, más que precisarlo, es esta herramienta nos permite realmente ejecutarlo, llegar a la parte de que se hizo, se logró, se consiguió lo que se había propuesto. La herramienta es muy útil en ese sentido. Bueno, también dice que el marco lógico es una metodología. Devuélvete un poquito, por favor. Eso, muchas gracias. Es una metodología que facilita el diseño. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en detalle, la ejecución y la evolución del proyecto. La parte de evolución y de ejecución es lo que nos decía, lo que les decía, de que nos permite ver que se ejecuta el proyecto, que se convierte en una realidad. Muy bien.
Continuemos. ¿Cómo se estructura el marco lógico? Aquí vamos a ver cuáles son los componentes que conforman al marco lógico y por qué, aquí vamos viendo por qué se le denomina marco y lógico. Sigamos. Primero que todo, el marco lógico nos exige un narrativo. Este narrativo compete con los antecedentes. Un poquito lo que nos explicaba José sobre los beneficiarios participantes, la población, dónde va a ser la ejecución de ese proyecto. Entonces, la primera información que nosotros debemos tener para poder plantear un proyecto es esto claro, o sea, el resumen narrativo es narrar de una manera muy sucinta qué población, qué problemática, qué situaciones se están presentando y también este resumen nos invita a preguntarnos qué se está haciendo desde diferentes instancias, desde la instancia gubernamental, desde la instancia de la misma comunidad que está viviendo la situación, desde la instancia internacional. Entonces, esto nos permite construir los antecedentes. Los antecedentes nos indican qué es la realidad. Ahorita lo vamos también a ver más en detalle con el árbol de problemas. ¿Qué es la realidad frente a que se está viviendo y que se quiere intervenir con el proyecto? Luego de hacer este resumen narrativo y determinar los antecedentes que existen, que nos invitan y nos convocan a hacer ese proyecto, planteamos unos objetivos. El marco lógico nos habla de un objetivo macro, un objetivo amplio, que tiene que estar conectado con algo. Los objetivos del milenio, el plan de desarrollo nacional, bueno, tiene que estar conectado a algo más amplio que permita eh, tener una relación. Y estos objetivos es el macro que está conectado, inclusive a veces en el marco lógico se plantea el objetivo del plan de desarrollo nacional o un objetivo ya previamente planteado y de allí se desprenden unos objetivos específicos. Luego de los objetivos planteados, se tiene que hacer un listado de las actividades. Y aquí es donde empezamos a ver cómo sí se va volviendo más ejecutorio la realización del proyecto. Antes aquí se perdía mucho, se perdían la gente cuando elaboraba los proyectos porque empezaban la metodología, lo no sé qué, y se embolataban allí y caían allí como digamos, en un vacío. Pero Marco Lógico rescata las actividades puntuales, un listado de actividades a realizar para el logro de esos objetivos. Luego de estas actividades tienen que estar íntimamente amarradas con los indicadores. El indicador, hay diferentes tipos de indicadores, los indicadores de proceso, los indicadores de objetivo, los indicadores de resultado, los indicadores de impacto. Bueno, todos los podemos sacar, podemos seleccionar unos dentro del planteamiento del proyecto que estemos elaborando, diseñando, pero sí el indicador te va a mostrar que se está logrando el objetivo, que se está realizando la actividad y está íntimamente relacionado, como pueden ver aquí, los medios de verificación. ¿Cómo compruebo yo que ese indicador me está mostrando que sí se está afectando esa realidad que mostramos en los antecedentes? ¿Con qué actividad yo afecté o hice digamos, un aporte positivo a la transformación de esa realidad? Los medios de verificación me van diciendo, unido con los indicadores y con las actividades, realmente cómo se está haciendo esa transformación. Y no podemos olvidar tener en cuenta los supuestos. Estos supuestos son fundamentales en el diseño, los supuestos son principalmente fundamentales en el diseño y
parte ya evaluativa del proyecto, porque los supuestos, nosotros nos planteamos de pronto unos supuestos que va a llover mucho, es un supuesto, va a llover mucho y esto nos va a impedir hacer este proyecto. Pero resulta que al final nos damos cuenta que no fue la lluvia, sino que hubo un líder que se opuso todo el tiempo y hubo que estar trabajando con él y eso afectó el desarrollo de la actividad. Como ustedes pueden ver, esta es la estructura del marco lógico y por eso está dentro de un marco, hay el marco lógico nos presenta una rejilla con la que podemos estar todo el tiempo trabajando. Y lógica, ¿por qué? Porque todo está interconectado, todo lleva a un sentido y a un propósito de logro. ¿Podemos continuar? Si hay alguna pregunta, no. Perdón, tengo una intervención. Sí, escuchamos. Sí, te escuchamos, Sí, Brian. con respecto, perdón, es que aquí me estuvieron hablando, entonces se me escapó el tema de los indicadores, ¿cierto? Esos indicadores es lo que, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Ujú, Mm, Se requiere en el cuerpo de bomberos una ambulancia, mm, porque que hay demasiadas emergencias y con una sola ambulancia es insuficiente. ujú, Aunque tenemos otra, esa ambulancia por términos legales no nos permite atender ciertos tipos de accidentes. ujú. Entonces los indicadores pues decía que por cada 6 días se atienden 36 personas. ¿De eso es lo que hablan? Bueno, ese indicador, que sí, eso es un indicador, por supuesto, ese indicador que está señalando allí es un indicador de resultados. Ese indicador te está mostrando o te está indicando una problemática a resolver. Tal cual como lo mencionaste, te está mostrando una problemática a resolver. Estos indicadores que muestra la estructura de marco lógico nos muestra ya una problemática resuelta. Esa es la diferencia con relación al ejemplo que estás colocando, porque en el marco lógico el indicador me indica si esa problemática que decidimos intervenir a través de las actividades y los objetivos que nos propusimos con ella, lo estamos logrando. Por eso los medios de verificación. Un ejemplo así muy sencillo. En una escuela los niños no toman el refrigerio. Nos proponemos a intervenir esa problemática, desarrollamos la estructura y al desarrollar la estructura podemos ver que nos damos cuenta que, bueno, que era, ya le doy la palabra a Carolina, que era algo relacionado con el sabor, vamos a suponer. Entonces, el indicador nos muestra que se está resolviendo la situación, de que hay un mejor sabor en el refrigerio. Y eso, los medios de verificación, los niños han comido mal, no quedó refrigerio, no se botó alimentos, ese tipo de cosas. Bueno, escuchamos a Carolina. Muy buenas noches. Eh, de pronto el indicador que el señor quería mencionar o al que se refiere es a la necesidad del servicio como tal de la ambulancia. Ahí lo puedes estipular directamente con el número de población que tienes en el municipio. De que como hay, digamos, no sé cuántos allá, ¿no? Voy a poner hipotéticamente un valor, 15.000 habitantes, entonces es insuficiente una ambulancia por el número de ciudadanos que se encuentran. Exacto. Carmen, quisiera aportar también allí. De hecho, como tú lo dijiste y como lo describió el compañero bombero, eh, También, aló, perdón. Espérate que Carolina no ha Ah, ¿me Carolina no ha escucha? terminado, disculpa. Sí, sí, Que no sí. veo, creí que no había bajado la mano. Es que no veo. Sigue, Carolina, por favor. Y también lo puedes justificar con el tipo de geografía que hay en el lugar, que para trasladar una ambulancia de un lugar a otro Sí, hay se Se lugares. cortó un momentito.
Se cortó un momentico, sí. ¿Terminaste, Carolina? Yo Ya lo que quería señalar es que, bueno, lástima que no se alcanzó a oír todo por completo lo que decía Carolina, es que como lo describió el compañero bombero y como lo decías tú, Carmen, de hecho, en la descripción uno puede notar que pueden desprenderse varios indicadores de resultado, de logro, etcétera, etcétera. Eso ya en la particularidad del proyecto cuando se desarrolla, se pueden deducir varios indicadores. Como lo decía también Carolina, allí hay unos indicadores que pueden ser, por ejemplo, indicadores de satisfacción, qué sé yo, por ejemplo, porque él comenzó diciendo, tenemos 2 ambulancias, pero uno no se puede utilizar por cuestiones legales. Entonces, por ejemplo, un indicador es número de ambulancias que están cumpliendo la labor de bomberos y número de indicadores de número de ambulancias que no cumplen, bueno, algo así. Se pueden formular diversos indicadores. Quería señalar que esto se va a profundizar más en el seminario que les recordamos. Al final está la invitación, un videoclip, y para que ustedes lo tomen el seminario, para que profundiza más estos temas del proyecto, de elaboración de Y proyectos. es importante también decir que los indicadores tienen fórmulas, algunos, ¿no? No todos, tienen fórmulas, como lo estaba planteando Aris, número de ambulancias y como nos lo decía también Carolina, sobre el número de habitantes del sector. Esa es una es una fórmula para trabajar indicador de resultado, por ejemplo. Los indicadores, según la pretensión que tengan, tienen fórmulas o no, pero también se pueden utilizar para, para planteamiento de problemas, el indicador. De hecho que sí, pero sí es bueno aclarar que aquí en el marco lógico el indicador está orientado a la resolución del problema. Me está indicando que la problemática que decidimos intervenir con el proyecto está siendo solucionada, está siendo afectada de manera positiva. Eso es en relación a los indicadores. Bueno, si no hay alguien más que quiera aportar, podemos avanzar. Bueno, los previos fundamentales del marco lógico. Cuando hablamos de los previos, es todo lo que hay que tener y hacer antes de plantearse el marco lógico, que es la herramienta con la que desarrollamos el proyecto. Que quiero recordar que esta es una de muchas. Hay muchas modalidades realmente para elaborar un proyecto, pero decidimos escoger esta herramienta porque es la más solicitada a nivel nacional e internacional. Bueno, el primer previo fundamental es la realización del árbol de problemas. Esta, ¿sí? Bien. Bueno, esta herramienta es muy importante porque esta herramienta ha permitido saber que se puede usar comunitariamente. De hecho, en el inicio de la elaboración o construcción del marco lógico se trabajaba con la IAP, la investigación acción participativa, mucho, realmente hubo un tiempo muy fuerte con esta metodología de elaboración de proyectos y de elaboración de problemas para hacer proyectos. Y el árbol de problemas es algo que permite la vinculación de la comunidad y trabajar con la comunidad. De hecho, muchas veces lo hice con el árbol allí en la pared, bueno, y eso hasta divertido es como parte de la MPL que hemos ido implementando. Luego viene el árbol de objetivos, que digamos que es como la otra cara del árbol de problemas. Es como decir, bueno, si tenemos este problema, volteémoslo, pongámosle la otra cara y veamos cuál puede ser la solución. Y se llama el árbol de objetivos. Estos pasos son fundamentales para realizar el marco lógico, para hacer la metodología del marco lógico. Luego tenemos la población sujeto que hablábamos ahora, que tiene que ver en la narrativa. La narrativa nos exige de tener una población
de intervención, una población que hace parte de la realización del proyecto, sea porque van a intervenir en la ejecución o van a ser participantes en la ejecución del proyecto, o sea porque es la población que tiene la problemática. Luego de esto viene un monitoreo, un seguimiento muy puntual y ¿cómo lo llamaría yo? Muy al punto, uno con uno y uno con uno para poder corroborar esa Muy información. atento. Sí, muy seguido para corroborar esa situación, para confirmar que ese es el problema que se tiene. Y finalmente se consideran los puntos de verificación, lo mismo que nos explicaba José al principio, hay que verificar realmente que esa es la situación, porque a veces tenemos una situación compleja y pensamos que es esa, pero cuando empezamos a hacer el árbol de objetivos, el árbol de problemas, cuando hacemos el monitoreo, identificamos bien la población, nos damos cuenta que verificamos que ese no es el problema, que ese en realidad es otra cosa. Por ejemplo, lo que decía Blaiber, bueno, no tenemos ambulancia, y hay muchos accidentes, pero de pronto nos podemos dar cuenta en el desarrollo de esta estructura del marco lógico que no es necesaria la ambulancia, sino educar a la gente en tal cosa. Por ejemplo, en los sistemas de seguridad y trabajo, eso fue una cosa, digamos, muy importante que se detectó, porque a veces era muchos accidentes, por ejemplo, en las zonas cañeras, nuestros cañeros sufren del problema de los ojos, de que esta caña les hirió los ojos. No, el problema era que tenían que tener elementos de seguridad, no era que hay que tener más cañeros bueno, ese tipo de cosas. Esto nos lo permite ver, yo la he utilizado esta metodología y eso en ese sentido es muy bonita porque uno plantea un problema y se da cuenta que en última ese no era. Y eso se hace en el proceso de verificación. Claro, para llegar allí hay que vivir todo, hay que hacer el árbol de objetivos, de problemas, hay que tener en cuenta la población, hay que hacer el monitoreo y allí ya nos vamos verificando en sí cuál es el problema que en realidad se debe intervenir. Muy bien, podemos continuar. ¿Qué se debe Yo tengo hacer? una consulta, Sí, me dispensa. Aló. sí, le escuchamos. Bueno, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto? Eh, tenemos un municipio que es planicie, ¿cierto? Que es planicie. Hay muchos incendios forestales. Ujú, Esos incendios forestales se pueden atender en una camioneta 4x4, ¿cierto? ujú. Pero supongamos que el cuerpo de bomberos presentó que debe ser grande, una máquina extintora, tipo montaña, todo ese tipo de cosas. Uno, entonces, en ese tipo de proyectos se debe especificar realmente el tipo de vehículo, su estructura, mejor dicho, todos sus componentes para evitar, dijéramos, eh, desgaste vehicular, de que realmente sea eficiente, o nosotros dijéramos, ponemos allí un ejemplo, solicitud, o dijéramos, uno hace toda la narración de marco lógico de que se necesita una máquina para atender el incendio forestales, y ya depende de la persona o de la entidad, la agencia o el país que vaya a aportar, eh, qué vehículo nos podría aportar o le podría aportar a X cuerpos de bomberos. Bueno, aquí hay algo muy importante y cuando es un asunto muy puntual como que y se ha definido claramente que esa es la necesidad, un vehículo es un asunto muy puntual. Para un asunto muy puntual, de pronto no es tan indispensable hacer un proyecto pues, con esta metodología y todo lo que nos explicó José al principio, porque ya se tiene claro que lo que se necesita es eso.
¿Qué es lo que nos ayuda el marco lógico? El marco lógico nos ayuda a detectar realmente si esa es la necesidad, porque es que se ha planteado y el marco lógico en ese sentido es muy, digamos, muy positivo, porque uno a veces se plantea una necesidad y resulta que esa no es. Cuando uno aplica, yo lo experimenté muchas veces en el trabajo comunitario que he realizado desde hace muchos años atrás. La gente de la comunidad planteaba una situación y cuando le aplicamos el marco lógico, realmente esa no era la necesidad. Ustedes pueden estar pensando ahora, no, necesitamos es un vehículo, pero de pronto, si ustedes empiezan a hacer una investigación con su comunidad, con su población sujeto, se dan cuenta que lo que se necesita es o hacer unas capacitaciones o modificar ciertos hábitos o ciertas costumbres o revisarlas y el marco lógico permite ese tipo de, de conclusiones, digámoslo así. Carmen, quisiera anotar allí justamente, esa es la parte que Pepe nos decía al principio, el marco lógico nos permite darnos cuenta si la idea o el proyecto, si se está elaborando un proyecto, es pertinente. Correcto, así Esa es es. eso, la pertinencia, porque quizás a veces nosotros detectamos un problema o la idea de un problema y al aplicar el marco lógico y a plantearnos, nos damos cuenta de lo que ha dicho Carmen, que no es la solución que estamos planteando no es por otro lado. Luego nos damos cuenta que no es pertinente y como lo decía el compañero, perdemos tiempo, recursos y demás. Claro. Y quizás la cuestión no es por proyecto, sino por una acción específica. Y en el campo de los bomberos, según nos hemos dado cuenta, por ejemplo, aquí hay posibilidades de gestionar de vía directa, no necesariamente como proyecto, como lo decía Carmen. Entonces sería muy... La otra vez también yo le sugería eso, por ejemplo, indagar más sobre las posibilidades de llegar por otros medios de negociación, que no necesariamente tiene que ser con la elaboración de un proyecto, que es algo mucho más... no lo quisiera decir así, pero es mucho más complejo para hacer una solución de pronto específica, como el ejemplo que colocó el compañero. No estoy diciendo que no se pueda hacer, sino que quizás es más expedito hacerlo con una... Pues ustedes han oído, claro que ahorita en la actualidad aquí en Colombia como estamos viendo, por eso es que se dan acciones de contratación directa para evitar a veces toda esta cuestión supuestamente para el control de la corrupción, pero pues en la práctica en nuestro país no ha sido así. Pero bueno, en fin. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué se debe hacer? Aplicar el modelo sistémico de transformación. Cuando hablamos del modelo sistémico de transformación, estamos hablando, como lo decía anteriormente, todo está interrelacionado. En el marco lógico todo tiene que ir conectado una cosa con otra, nada es aislado, por eso sistémico o del sistema. Y cuando hablamos de transformación es que busca cambiar una realidad, ¿no? Busca transformar la realidad que, pues obviamente es generalmente es pasarla de un aspecto negativo a una condición positiva. Luego es construir la matriz. Iniciamos la construcción de la matriz con lo del árbol, la definición de los antecedentes. Luego plantear una línea lógica marcada de actividades de ejecución. Esto de la línea lógica marcada de actividades de ejecución es muy clave. Es muy clave. Si nosotros tenemos como objetivo, bueno, no sé, cambiar el refrigerio del colegio, voy a poner un ejemplo así muy sencillo, y nos vamos y nos planteamos actividades como traer un grupo de baile, crear grupos de danzas, o sea, ¿qué lógica tiene eso con el objetivo planteado? Entonces tiene que ser algo que vaya muy interrelacionado, muy sistémico. Precisar los indicadores. ¿Qué indicadores vamos a determinar en este marco lógico de logro de resultados, de
unos indicadores de logros, de impacto, indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que vamos a considerar? Y por supuesto, reconocer la movilidad de las diferentes variables reales y su uso o desuso en la ejecución del proyecto. Uno puede decir, no, es que si llueve, que es una variable y que es movible, no vamos a poder hacer esta actividad. Entonces, a veces no es porque llueva, porque se pueden buscar muchas otras alternativas si hay lluvia, es por otras razones. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro y reconocerlo. Eso afecta y está relacionado con los indicadores. Otros importantes como para recordar, aquí tenemos el cronograma de actividades, fundamental, el presupuesto, obviamente muy importante, y identificación y precisión de los diferentes indicadores a considerar. ¿Por qué repetimos esto aquí de los indicadores? Más que todos los proyectos a nivel internacional siempre cruzan el presupuesto con los indicadores. Generalmente ellos acostumbran a hacer eso porque los indicadores, como la palabra lo dice, nos están mostrando realmente unos resultados. Entonces, en realidad esta plática no se perdió o en realidad se hizo una buena inversión, porque allí nos dice si realmente, porque tenemos unas fuentes de verificación, si realmente esa plata fue invertida de manera positiva. Bueno, Y para muchas otras, y para muchas organizaciones internacionales, por ejemplo, todavía sigue siendo muy importante, y quizás ustedes lo han oído, una razón, la razón de costo-beneficio. Entonces ahí es donde cruzamos los indicadores en el presupuesto. O sea, valió la pena y se aplica un poco lo que también Pepe nos decía, la parte que ha sido eficiente la cosa, o sea, con pocos recursos abarcó más. Es aquí donde con una identificación de unos indicadores apropiados se puede dar cuenta positiva de lo que busca el patrocinador o el proveedor o el apoyador. o el aportante internacional o nacional. Exactamente. Bueno, podemos entonces, no sé si algún aporte, alguna pregunta. Si no, vamos entonces al ejemplo y bueno, estamos en tus manos. Bueno, aquí continúo yo. Gracias, Carmen. Yo soy Aris. Vuelvo y les planteo. Aquí vamos a pasar rápidamente a contarles, a mostrarles un ejemplo de un proyecto que fue presentado por Azor Cali, el cual fue aprobado en una valoración que hizo, fue presentado a una entidad del gobierno de la pasada gobierno, que gracias a Dios se acabó, porque es una entidad que a mi juicio nada que ver. Pero bueno, en la valoración que hizo, esa entidad de este proyecto, la hizo la universidad, y la universidad le dio una valoración de 92 sobre 100. Entonces, por eso lo quisimos traer a manera de ejemplo. El proyecto tiene como nombre, está dirigido hacia la cultura y la juventud. Y su nombre estaba enmarcado en la promoción de la cultura y las artes del Valle del Cauca. Quiero anotar que esto estaba enmarcado en lo que el anterior gobierno llamaba la cultura naranja, la industria naranja, la cultura naranja, no, perdón, la industria naranja, que no es un jugo de naranja, pero bueno. Entonces, el proyecto se denomina Incentivar Jóvenes. Y aquí queremos mostrar el contenido del proyecto. Entonces, primero se presentaban los antecedentes, en donde se planteaba el resumen del proyecto, como lo decía Carmen, de la trayectoria personal e histórica de quienes lo presentaban o de quien lo presentaba, y la trayectoria cultural, dado de que era un proyecto de índole cultural y de joven. Fue presentado por una participante, una miembro de Azor Cali, una joven de 21 años, con vasta experiencia en aspectos de trayectoria cultural y juventud. Los componentes de este proyecto estaban la justificación, la descripción, nada diferente a lo que hemos visto, objetivos, participantes, metas, indicadores y fuentes de verificación, y por último, cronograma y presupuesto. Entonces, continuando aquí rápidamente, dentro de incentivar jóvenes, el área en que participaba dentro de la industria naranja era investigación, conocimiento y proyecciones de novedosas y juveniles manifestaciones artísticas. Así era como lo planteaba la entidad que supuestamente iba a patrocinar el proyecto.
Y digo supuestamente porque ese fue, por ejemplo, con el marco lógico nos dimos cuenta y con en la fase de negociación nos dimos cuenta que el proyecto desde Azorocales se presentó considerando que la entidad del gobierno iba a patrocinar el proyecto y no era tal. Era para que la comunidad lo negociara y el gobierno simplemente era un aval. Que el aval era que lo colocáramos el logo y que este es un proyecto logrado por Economía Naranja, pero no colocaba un solo peso el gobierno. Todo el trabajo lo tenía que hacer la comunidad, negociar y demás. Pero bueno, ahí está el nombre correcto del proyecto es Propuesta para estimular la investigación, la creación y la proyección de novedosas y juveniles manifestaciones artísticas y culturales en el municipio de Santiago de Cali y el departamento del Valle del Cauca. Incentivar jóvenes. Los objetivos eran, uno en general, que era fortalecer la cultura de vallecaucana y caleña en el contexto de la metodología de pedagogía lúdica y la trialéctica del ser. Generar diferentes actividades participativas, culturales y variadas que introyecten en los ejecutantes sentido de pertenencia y generen el diálogo, el reconocimiento de la diversidad y la expresión cultural y social vallecaucana y caleña. Con este objetivo específico, por ejemplo, se le apuntaba a fortalecer la convivencia y la paz, como se plantea, y sobre todo construyendo desde la juventud y la niñez. Difundir los procesos de creación e investigación realizados por los equipos temáticos culturales. Se reconocía, por ejemplo, las realidades particulares de los municipios del Valle del Cauca. Y contribuir a la juventud, en la juventud participante para que se incentive a producir cambios positivos que posibiliten reconocimiento de la cultura y las diferentes expresiones artísticas vallecaucanas y caleñas. Desde este su objetivo, por ejemplo, ya se veía este proyecto apuntaba a lo que se presume ahora, hace mucho tiempo la humanidad está planteando que estamos en un proceso de cambio, que no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Los participantes de este proyecto... Aris, ¿sí? me gustaría, devuelve, por favor. Sí. Me gustaría allí hacer una contribución. Con este objetivo general, fortalecer la cultura vallecaucana y caleña en el contexto de la MPL y la trialéctica del ser. Cuando habla fortalecer la cultura vallecaucana y caleña, este objetivo está conectado con lo que en ese momento era la economía naranja. La economía naranja, una de las líneas que plantea la economía naranja es que la cultura, nuestra cultura y vallecaucana, caleña y colombiana es un componente de creación de recursos económicos, es un componente de como una industria que puede ser vendida, así como es la industria del cine para Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, este objetivo se conectaba digamos, con esa línea de la economía naranja en su momento. Y lo menciono, ¿por qué? Porque el proyecto, por supuesto, fue desarrollado en la herramienta del marco lógico y como les explicaba, el objetivo tiene que ir conectado a algo que se está implementando en el momento. Era ese apunte. Ok, gracias. Sí, estaba ligado a eso y lo grande, lo macro, era la política o la insistencia o la propuesta del anterior gobierno sobre las industrias naranjas, la industria cultural, la economía naranja, es que le llamaban a eso. Bueno, continuando aquí, entonces, los participantes, decíamos, estaban claramente definidos, eran jóvenes artistas o no, del distrito de Cali y municipios del Valle. En general eran todos los jóvenes, mayores de 14 años, estuvieran estudiando o no. Y que es lo que sí era un condicionante también era que tenía que vivir en familia y mostrar compromiso e interés en participar del proyecto. Por ejemplo, aquí el proyecto no lograba captar, por ejemplo, a habitantes en calle o de la calle. Si ese fue el caso, no se requería que tuviera un contexto familiar medianamente estructurado y medianamente funcional. En las metas que se planteaban en el proyecto estaban el 100% de los participantes se comprometerá en la continuidad del proyecto. Mire que esta es una meta que ya nos está dando un indicador también. O sea, ¿cuál es el indicador?
el número de participantes comprometidos en la continuidad del proyecto. Ese sería el indicador. Y se esperaba que llegara al 100%. El 100% de beneficiados directos recibe acompañamiento para la difusión de las prácticas sociales y culturales. Y 100 jóvenes integrantes de equipos culturales estimulados creando e investigando. Esas eran las 3 metas básicas del proyecto. Aquí están las actividades, subactividades y el cronograma. Básicamente, eran básicamente 5 actividades macros con unas subactividades concreticas y el valor del proyecto era de 150 millones de pesos. El valor solicitado era 90 millones y se gestionaba, se aportaba 60 millones de pesos por parte de la entidad o de la comunidad. Y se solicitaban los 90 millones al Estado, al gobierno en su momento, pero como decía al principio, cuando se terminó y se entró en la etapa de negociación, nos dimos cuenta y se había entendido mal porque así se había promocionado, a mi juicio, con la intencionalidad de promocionarlo mal, de que el gobierno nunca iba a aportar eso. Apenas nos ponían a nosotros a que nosotros fuéramos a negociarlo y cuando se hubiera negociado, entonces ahí sí había que colocarle el logo de un éxito de Economía Naranja y había que colocarle el logo de presidencia y del ministerio y demás, y para que quedara que había sido un logro de ese gobierno. Aquí, con esto, termino de hacer el ejemplo nomás, y a continuación les invitamos a ver una invitación final del seminario. Por favor, pongan la atención y a lo que termine el video, preguntas y respuestas de la actividad y una evaluación que me gustaría que Carmen la dirigiera. Aquí el video. Preguntas, respuestas, disensos, consensos. Estamos Exacto. Entonces, a vamos a escuchar. ver el video y luego esa parte. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queremos recordarles la importancia de inscribirse en el seminario Formulación de Proyectos y Gestión de Recursos Nacionales y de Cooperación Internacional, que se realizará los días 16, 17, 18 y 19 de agosto del año presente, en un horario de 6 a 8 de la noche. Consulte todos los objetivos, logros, beneficios, los conferencistas en el enlace que se presenta a continuación. Les motivamos todo lo que ustedes están viendo aquí hoy sobre proyectos. Allí se va a ampliar de manera más exponencial para su facilidad y comprensión y aplicación. Muchas gracias. Bien. Entonces ahí está la información, la invitación reiterada para que se vinculen y tomen el seminario que comienza el 16 de agosto. Con eso, Carmen, entonces para preguntas, inquietudes, disensos, opiniones. Muchas gracias y bueno, están abiertas el espacio para su participación. Quien quiera puede levantar la mano o simplemente abrir el micrófono y les escuchamos todo lo que nos quieran decir. Va a tener que hacerse un poquito tipo escuela, ¿será? Nombrando a algunos de los presentes. Llegaron muchos, otros ya se han retirado, pero Sí, yo creo que sí, porque ahora hay 6 personas y creo que había alguna más antes. sí, sí, había más personas. Algunos ya se han retirado, pero bueno, los que quedamos, bueno, entonces yo voy a hacer tipo escuela, escuelera. Isabela, te escuchamos. Aló, buenas noches para todos. Nada, pues muchas gracias. He estado aquí atenta escuchando a mis compañeros. Por el momento, pues no, creo que las inquietudes me quedaron claras con la explicación. Muchísimas gracias por el espacio. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces escuchemos a Blaiber, que lo tengo ahí enseguida, Isabela. Buenas. Hola.
No, pues agradecerles profundamente. Creo que han sido las 3 charlas muy nutritivas, de discusión, de debate acá interno dentro de la institución con mis compañeros. Qué bueno. Hicimos con la convicción y la capacidad de adelantar todas las gestiones pertinentes y poder participar y abrirnos al mundo. Yo creo que es momento de que los bomberos de este país dejemos de depender de las sobretasas que giran las alcaldías municipales, de esperar que la Dirección Nacional de Bomberos le aporte algo a las instituciones bomberiles y es momento de que los bomberos empiecen a ser coherentes con esa palabra de profesionalización. Y es gestionar, administrar, tocar puertas y ser vehementes en la transparencia de los recursos públicos que en algunas ocasiones nos giran. Entonces, de parte de Bomberos Tuluá, agradecidos profundamente. Un abrazo enorme les envía el señor comandante. En este momento está en consejos oficiales. Pero gracias profundamente y esperemos participar activamente en el seminario que se acerca dentro de 15 días. Gracias. Por allá nos vemos. Gladys, cuéntanos. Muchas gracias, Blaiber. Cuéntanos algo que quieras contar. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Tienda sin ánimo de lucro. Una es la Asociación Cuenca Meléndez Vive, que trabaja pagos por servicios ambientales. La otra es la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Fonda. En ambos tenemos muchas necesidades y este tema me interesaba muchísimo para poder elaborar proyectos y de ayuda con inversiones, pues de pronto la Unión Europea. Los pagos por servicios ambientales es que los campesinos están dejando de sus actividades normales por conservar, por cuidar las cuencas hidrográficas. Y pues tengo una pregunta específica al tema de hoy que se me pasó. Decían, por ejemplo, nosotros como Junta de Acción Comunal necesitamos comprar un predio. Las juntas de acción comunal no tienen recursos, pero yo entendía que no, para compra de predios no se hacen proyectos, no se puede solicitar este tipo de ayuda. Sí, sí. Para compra de pedidos se puede hacer un proyecto. Sí. Totalmente. Sí, esa es la pregunta porque la idea es hacer un núcleo comunitario acá en la vereda donde yo presido la Junta de Acción Comunal. O sea, donde se centre, por ejemplo, la caseta comunal, la caseta del anciano, la caseta del joven, que se haga un puesto de salud. Es una vereda que siempre está retirada de la ciudad. Entonces es como hacer un núcleo de organizaciones que se desempeñen ahí en ese pedazo de tierra. ¿Sí se puede hacer un proyecto para este tipo, para comprar predio? Claro que sí. Yo Es creo la que sí. pregunta. Por supuesto que sí. Y si tú estás hablando de una comunidad y que diriges una junta de acción comunal, tú tienes un trabajo muy importante con la población sujeto, donde con ellos puedes empezar a hacer ese árbol de problemas. Ustedes lo pueden empezar así, pensemos qué problemas tenemos y pongamos un árbol que va en la raíz, que va en el tronco, algo así muy didáctico, sencillo, que va en los frutos, que va en las hojas, y empiecen a plantearlo, empiecen por ahí. Sí. Informarse sobre el lineamiento que Claro. tenéis en el sector que os movéis, con la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, el Plan Nacional de Desarrollo y todo esto, porque seguro que hay programas dedicados a este tipo de materia. Sí, Aris. Y es que no encuentro dónde levantar la bendita mano aquí, pero bueno, es que no, y también ubicar la respectiva secretaría. ¿Ustedes están ubicados en qué parte del municipio?
Gladys? Nosotros estamos en Cali. Ah, en Cali. ¿Qué corregimiento? Es el corregimiento Villa Carmelo, Vereda La Fonda. Ah, ya. Imagina, mira, Carmen, qué interesante. Por ejemplo, sabemos, bueno, hablar con la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que allí es donde usualmente pueden haber recursos para esto, la misma de bienestar social, dependiendo a partir del árbol de problema y al árbol de objetivos que ustedes quieren, a lo que le quieren apuntar, porque lo que entiendo, grosso modo, es que ustedes necesitan un espacio para fortalecer la convivencia, la educación, el encuentro comunitario, etcétera, etcétera. Y eso, por ejemplo, debe de ser de interés de la de la Subsecretaría de Convivencia y Paz, por ejemplo, de Participación Ciudadana, y allí pueden haber recursos para ello. Seguro que sí. Y si ustedes, a partir del análisis del marco lógico, elaboran una propuesta, proyecto, llegan ya con elementos de, nosotros tenemos esta situación y esta es nuestra propuesta en términos de proyecto y tal. Así de sencillo. Y si se puede. Sí, porque hemos tocado puertas, pero nos dicen que el POT no dejó para compra de predios. Ya. Y entonces, pues hasta ahí llegamos. Claro. Pero eso no les impide hacer un proyecto. No les impide. No les impide hacer Porque un se puede indagar a otro nivel. Si el POT no está, bueno, ese es un elemento que interesante, por ejemplo, indagar y donde ustedes, por ejemplo, que hacer un estudio de suelos, que el estudio de suelos no es lo que veíamos en esto, no es saber si meter una varita y decir si no, es saber el suelo para qué está planteado, para si se puede construir allí una caseta, un centro, lo que ustedes hayan pensado, no sé. Entonces también, esos son unos previos que Carmen hacía referencia, unos previos que ustedes tienen que considerar antes también del proyecto, porque como les decíamos ahora, por ejemplo, a los compañeros de bomberos, a veces uno tiene ideas interesantes y la suya suena muy interesante, pero en donde se quiere aplicar, aplica, es viable, como nos decía Pepe, porque podemos querer construir una caseta, qué sé yo, en un terreno X, que ya está visto, pero el terreno del POT no lo permite, entonces hay que buscar otro terreno que donde el POT sí lo permita. O variar lo que se quiera hacer, y no necesariamente una caseta, qué sé yo, algo movible, no sé. Y seguro que hay vías de financiación alternativas que no estáis considerando. A nivel internacional, claro, hay entidades que le ponen, como lo explicaba en la anterior conferencia Pepe, uno puede ingresar, por ejemplo, a la agencia nacional y ahí hay entidades y hay organizaciones y hay países que, por ejemplo, quieren apoyar, por ejemplo, compras de terrenos en zona rural para eso. Por ejemplo, lo que ustedes están planteando, aquí voy a decir algo, ustedes están planteando, por ejemplo, un espacio como un centro, una caseta, algo así, un múltiples, pero podrían, por ejemplo, variar, haciendo el análisis de problemas que ustedes lo que pueden plantearse de pronto es la constitución de una granja, que también sea múltiple, que sea a la vez para cultivo, para educación, y hay países que están interesados en patrocinar granjas. O sea, mire que ya ahí cambia la perspectiva o la idea que ustedes tienen, se amplía, por ejemplo. Ustedes podrían hacer eso. Hay que seguir indagando. Y... Listo, muchas gracias. Me perdí las anteriores, pero bueno. Pero si dejaste... No, porque si pusiste tus datos, sí, perdona Carmen, lo iba a decir tú, ¿cierto? Sí, igual, dilo, sí. Sí, ahí en el chat había un enlace, si ya han puesto ahí tus datos, se van a enviar, en este caso ya las 3 conferencias, a los correos correspondientes. Ah, sí, ¿vale? Las grabaciones de las charlas, ¿vale? En directo. Vale, gracias. Sí. Bueno, por último, escuchemos a Marco Antonio. Marco Antonio anda por aquí. ¿Estás por aquí? No parece. No parece, sí. Yo creo que está la ciudad en el petróleo. Llegaríamos ahí nosotros ya. Bueno, muy bien. Bueno, no nos pudimos hablar con Marco Antonio. Y aquí salimos para allá. Yo voy para allá. Claro, no, es que ya tienes pinta, Gil. Y yo también. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Esperamos que toda esta información sea muy útil a ustedes para procesos formativos futuros o para realización de otras actividades.
Les motivamos a inscribirse y participar en el seminario. Allí, bueno, allí hay más profundización de todo lo que hemos visto aquí. No siendo más por el momento, entonces nos despedimos y muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén bien. Buenas Hasta noches. luego. Chao.